Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente en este nuevo webinar, pero esta vez no estamos solos. Nos acompaña Refinitiv y Renta 4 en este esfuerzo para llevarles información de calidad a todos ustedes. Eh, para ir adelantándoles, quiero comentarles que tenemos dos invitados muy especiales, amigos míos que tuve la suerte de conocer por mi paso en la BBL, Federico Gay y César Romero, a quienes ya voy a presentar en breve. Antes de comenzar, recordarles que por favor mantengan desactivado su cámara para mejorar la conexión y cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden hacerlo a través del chat de la plataforma. Siempre es importante recordar nuestro habitual disclaimer. Recuerden que este webinar tiene fines informativos y no representan recomendaciones de compra o venta de acciones. La agenda que tenemos preparada para ustedes se compone de la siguiente manera. Va a haber unas pequeñas láminas por mi lado. Voy a comentar acerca de la importancia de la minería a nivel de BBL, por supuesto, para darle paso a Federico, quien nos va a contar sobre las perspectivas del cobre. Y por último, vamos a cerrar con un conversatorio con César Romero acerca de cómo es que el cobre podría impactar ya en las acciones de la BBL propiamente. Comencemos con el primer punto de la agenda, la importancia de la minería. Como ustedes saben, el Perú depende en gran medida de la minería, no solo por el porcentaje que representa en el PBI, que es alrededor de 12.1% en promedio en los últimos 10 años, sino también por toda la cadena o el ciclo virtuoso que se genera alrededor, como por ejemplo las exportaciones, que representan alrededor del 60%, el 15% de la participación de la inversión minera, de toda la inversión privada, ¿no? El 15% es inversión minera, 8 puestos de trabajo adicionales por cada puesto o por cada empleo del sector minero, según datos del 2017, y 13% de la participación del sector minero en los ingresos tributarios recaudados por la SUNAT. Entonces, como ustedes pueden ver, en general la minería es relevante para la economía y esto, como les comenté, pues genera todo un círculo virtuoso que beneficia a todas las empresas. En ese sentido, cuando hablamos del impacto de la minería y en especial del cobre en la BBL, no solo hay que mirar las empresas mineras, sino también debemos mirar todas las demás empresas, dado que el rumbo de la economía pues depende también de ello. Ahora, a nivel de impacto en la BBL, pues el índice general de la BBL, que es un índice representativo para medir el desempeño de la bolsa peruana, si miramos de manera desagregada, o sea, qué acciones son las que componen y qué pesos tienen dentro de este índice, pues vemos que alrededor del 33% son empresas mineras. Ahora, si a esto le incorporamos empresas relacionadas a la minería como la construcción, el sector del acero, también las relacionadas a la construcción, pues este porcentaje se incrementa casi 50%. Entonces, a nivel de índice, también la minería pues tiene un peso significativo. Y esto se traduce, si es que nosotros miramos el rendimiento, ¿no? O mejor dicho, si miramos la cotización de la BBL y la cotización del precio del cobre normalizado en base 100, como ustedes pueden ver en el segundo gráfico, pues hay una relación muy cercana entre ambos. Entonces, si algo ocurre a nivel de los precios de los metales y en especial el cobre, ¿no? Si algo ocurre a nivel global, pues esto rápidamente tiene un impacto en la bolsa peruana. Y no solo en las empresas mineras, como les mencioné en la lámina anterior, sino genera un efecto en general en todas las empresas. Es por eso que todo el índice cae casi en esa misma proporción. Ahora, algo interesante que nosotros podemos ver es que durante el año 2021 se generó una desasociación, una dispersión entre este precio del cobre y la bolsa peruana, y esto fue producto de el tema político, ¿no? La victoria de Castillo y el gabinete que tuvo con Bellido a la cabeza, pues que generó este pánico en los inversores, y es por eso que se generó esa dispersión que ustedes pueden ver en el año 2021. Ahora, en las últimas semanas, ¿qué ha pasado con la BBL, con el índice general de la BBL? Pues ha venido cayendo de manera significativa
Y seguro ustedes se estarán preguntando, ¿y cuáles son las razones detrás de esta caída? ¿No? Está el tema político, está el tema regulatorio, el tema social, se ha hablado de protestas, ¿no? Etcétera. Pero ¿cuál es el principal factor detrás de esta caída? Pues como pueden ver en el gráfico, el principal factor detrás de esta caída es la caída del precio del cobre, ¿no? ¿Y por qué está cayendo el cobre? Porque, como ustedes saben, pues los datos de inflación están casi por las nubes. Esto va a llevar a que los centrales pues tomen medidas agresivas, y dentro de estas medidas agresivas se teme que las economías o las principales economías pues puedan caer en una recesión. Y esto ha impactado, ¿no?, de manera significativa en el precio del cobre, que desde su punto máximo a inicios de marzo pues viene cayendo 32%, ¿no? Y como pueden ver, entonces la caída de la BBL pues está relacionado con, con esta caída del precio del cobre, ¿no? En ese sentido, por eso es importante conocer cuáles son las perspectivas para el corto, mediano y largo plazo, y para ello quiero darle pase a Federico. Federico es analista senior de minería y metales en Refinity. Para quienes no conocen a Federico, permítanme darles una breve biografía de él. Él es geólogo recibido por la Universidad Nacional del Sur, Argentina, con un máster en geología económica de la Universidad Católica del Norte, Chile. Se unió a Refinitiv en el 2018 como analista minero senior. Previamente desarrolló su carrera en Chile durante 7 años, en donde participó en diversas etapas del desarrollo minero, incluyendo la exploración Greenfield en proyectos de litio y nitratos, Ore Control en un depósito exótico de cobre, y modelamiento y estimación de recursos para una mina de cobre, oro y molibdeno. Entonces, como pueden ver, Federico tiene amplia experiencia en el tema, y le doy el pase para que pueda compartirnos acerca de la visión que él tiene sobre este metal tan importante para nosotros. Federico, ¿cómo estás? Alonso, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y un gusto verte nuevamente, o por lo menos a distancia, ya esta virtualización de las reuniones y de las presentaciones ya es una parte nuestra, pero un gusto y gracias por la Gracias, oportunidad. Federico. También agradecerte porque sé que estás en Londres y la diferencia horaria pues hace que sea tarde para ti, ¿no? Así es que agradecerte también por... Es un poquito 11:30 de la 11:40 de la noche, pero no hay ningún problema, es un gusto. Hablamos de un tema muy interesante que es el cobre, así que un placer y gracias por la oportunidad nuevamente. Excelente, Federico. Te doy el pase para que puedas compartir tu pantalla y mostrarnos tu presentación. Gracias, Alonso. Un segundo. Alonso, te confirmo, ¿me puedes confirmar si la pantalla se ve? Sí, sí se ve perfecto. Perfecto. No sé si esto... Ok. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, como dijo Alonso, bueno, yo trabajo en Refinitiv, que es una parte de la Bolsa de Comercio, un negocio de la Bolsa de Comercio de Londres, y somos un grupo de analistas, en particular yo soy geólogo, pero tenemos otros geólogos, tenemos analistas de mercado y un grupo grande de gente con diferentes experiencias para tratar de obtener y procesar la información de todo tipo de los metales, de las empresas mineras, de los resultados ambientales, por ejemplo, con respecto al mundo de la minería y los metales. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante como Alonso, y tan importante para Perú, como Alonso mencionó, que es el cobre. Voy a basar la presentación en 4, muy corta la presentación, no se preocupen, no los voy a aburrir el día de hoy, en 4 factores que considero que son los más importantes para entender qué es lo que está pasando con el precio del cobre. Como nos mencionó Alonso, no estamos teniendo un buen año para el precio del cobre, y por eso quiero hablar en primer lugar sobre los precios y los factores macroeconómicos que están influyendo en el cobre y en otros metales, sobre la demanda particular del cobre, posteriormente un poco de la producción minera y un detalle de exportaciones desde Perú para entender un poco más el detalle de las exportaciones desde del Perú, que como muchos deben saber, es el segundo productor de cobre del mundo. Entonces, sin mayor introducción, voy a hablar en un primer momento del desempeño de los metales base. Y excepto el níquel,
este gráfico nos muestra el índice de precios desde enero, desde el principio de año, del 2022, y excepto el níquel, que han sido unas consecuencias, el precio del níquel ha sido una consecuencia de condiciones bastante extraordinarias que han pasado con respecto a baja disponibilidad de stock, a temas bastante complejos que no vamos a tratar hoy. De todas formas, el níquel no es tan importante para la economía peruana, pero sí lo es, por ejemplo, el estaño, el plomo, el zinc y obviamente el cobre, que todos estos metales han estado a la baja con respecto al principio de año. De hecho, en el caso del cobre, ha bajado el precio hasta el día de ayer, bueno, y hoy también, un 23% desde el inicio del año, y el cobre en particular ha bajado un tercio con respecto a los máximos históricos que se obtuvieron en marzo del 2021. Entonces, ¿qué pasó desde marzo del 2021 que obtuvimos altos históricos, máximos históricos del precio del metal, donde toda la economía parecía que se resurgía y había un pronóstico bastante optimista para los metales base y obviamente el cobre? ¿Qué ha pasado durante el resto del año? Y por eso es lo que vamos a tratar de descifrar el día de hoy. Entonces, si vemos el precio del cobre en una escala un poco mayor, esto indica los últimos 10 años de los precios del cobre con respecto a la cotización del London Metal Exchange, podemos observar que puse en referencia, digamos, en Londres se usa mucho el precio de dólares por tonelada en el margen izquierdo, y en el margen derecho es lo mismo, pero es dólares por libra, que es lo que más se acostumbra en Perú, si mal no me equivoco. Y podemos observar que los precios actuales, hasta el día de ayer, son similares a los que había en noviembre del 2020. Y no sé si... Bueno, este título me parece que está pausando o que tapa parte de la presentación, espero que no sea un problema. Entonces podemos observar que en escala mayor tenemos los mismos precios que en el 2020, pero si observamos una escala mayor de 10 años, podemos observar que estos valores actuales también se asemejan a los de 2013. Es decir, en una escala un poco mayor, podemos observar que los precios de todas formas siguen en un valor favorable en contextos más extensivos de tiempo. De todas formas, hay ciertos factores que no están considerados en este gráfico, que es un tema inflacionario, y obviamente que eso influye en el margen real que le queda a las mineras y obviamente Perú. Hay diferentes factores que influyen en la baja del precio desde el principio de año. Y uno de esos factores, como sabemos, el cobre es principalmente un cuento chino, como solemos decir en Argentina, y uno de los factores o las variables que está influyendo en la baja del precio es que hay la balanza comercial de China, es decir, las importaciones y las importaciones desde y hacia China, han venido a la baja desde marzo del 2021. Sobre todo, y esto se ha profundizado, sobre todo a nivel de importaciones, como podemos ver en color azul oscuro, desde febrero del 2022. Ahora, en Latinoamérica y en gran parte del mundo, el COVID ha dejado de ser una influencia directa en la economía. Indirecta sigue influyendo, pero tenemos que recordar que durante los primeros meses del año hubo un lockdown, un bloqueo absoluto de la actividad económica en ciertas ciudades, inclusive Shanghai, en ciertas ciudades de China, por un resurgimiento de los casos de COVID, y eso ha tenido un impacto muy negativo en la actividad económica, y hay otros factores también que los vamos a tratar a continuación. Por otro lado, en el gráfico a la izquierda podemos observar el índice de actividad industrial a nivel global, que también ha venido a la baja, sobre todo durante este año, desde marzo del 2022. Y el crecimiento del PBI también, podemos observar que desde marzo del 2022 hubo una baja considerable. Además de estos factores, podemos observar que que la inflación mensual de Estados Unidos se encuentra se encuentra creciendo, y esto también se ha profundizado a partir
diría yo, desde septiembre del 2021, estos factores han aumentado considerablemente y podemos observar que en junio del 2022 la inflación mensual fue de aproximadamente 1,3% mensual. A ver, todos estos factores están diciendo que la economía global está viviendo procesos complejos y hay una desaceleración a nivel mundial, el índice de precios está aumentando, entonces a nivel global está diciendo que algo no está funcionando del todo bien. Quería hablar muy brevemente sobre la demanda para entender un poco en qué se utiliza el cobre a nivel mundial. En el gráfico de la izquierda podemos observar que China importa más de la mitad, o el 57% durante el 2021, del cobre a nivel mundial. Es por eso que mencioné que esto es un cuento chino sobre todo. Obviamente que lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos principalmente, y obviamente otros países afectan, pero China es el principal consumidor, el principal importador de cobre. Y en el gráfico de la derecha podemos observar la demanda real de cobre desde China y también un modelo de predicción que elaboramos con Machine Learning en Refinitiv. Siempre lo comparamos con la realidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que esta información es trimestral. Y podemos observar que en el primer trimestre del 2022, y estamos a punto de librar el segundo trimestre dentro de los próximos días, hubo una baja considerable, de hecho fue el trimestre más bajo de los últimos 3 años con respecto a la demanda de cobre, y en el segundo trimestre va a ser, estimamos que, estamos cerrando los números, pero estimamos que no va a ser favorable tampoco. Y como podemos observar en la línea punteada de celeste, también estimamos que va a haber una estabilización, pero tendiendo muy levemente a la baja para los próximos 6 trimestres. Es decir, no esperamos que haya un repunte importante en la demanda de cobre desde China. Ahora, si observamos la economía global, estamos, bueno, en Europa tenemos un conflicto armado, lo cual también tiene una influencia en la actividad económica y eso implica en la demanda de cobre. Y también en Estados Unidos estamos en un proceso donde, bueno, en los próximos días vamos a confirmar si hay un evento recesivo o no, de recesión. Entonces, digamos, a nivel global tampoco la actividad económica parece muy favorable. Y para entender un poco más en detalle en qué se consume el cobre, esto es el consumo de cobre en China, disculpas, ahí me equivoqué en el título, desde el 2021, bueno, la mitad del consumo de cobre fue para el sector energético. Entonces es lo más importante a nivel global, el consumo de cobre para el sector energético en China. También, obviamente, el equipamiento industrial, los bienes consumibles son factores muy relevantes y la construcción, en tercer momento. Ahora, estos factores son los que estuvieron afectando durante el año pasado y durante este año. Para poner un pronóstico un poco más favorable a mediano y largo plazo, hay un estudio que confirma que la demanda de cobre, bueno, o el crecimiento del sector energético en China a partir del año que viene va a ser aproximadamente a un 8% anual. Es decir, se va a requerir mucho más cobre para el sector energético y esto va a ser constante, estimamos, durante los próximos años. Con lo cual, si bien a corto y mediano plazo hacia el pasado y hacia corto plazo en el futuro, los factores o estas variables que he mencionado no son favorables, digamos que a mediano y largo plazo va a haber un repunte de la demanda de cobre y eso obviamente va a afectar al precio. Ahora, para entender un poquito sobre la producción minera, América produce más de la mitad del cobre a nivel mundial, esto es de producción minera al menos. Como sabemos, Chile es el primer productor, seguido por Perú. Ahora, si podemos observar, 7 de las principales minas a nivel mundial se encuentran en Latinoamérica y entre estos dos países, de hecho, con lo cual es
gran relevancia lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, y cómo afecta al precio del cobre. Con el conflicto de las Bambas, con temas de cuando hay elecciones, tanto en Chile como en Perú, obviamente que el mercado, los inversores miran muy fijo lo que está pasando en estos dos países para tratar de entender cómo va a afectar al futuro la oferta de cobre, y eso obviamente tiene un impacto generalmente bastante inmediato en el precio del cobre. Pero este año en particular, a partir de marzo, como he mencionado en los gráficos anteriores, hay un cierto, no un desfase, pero observamos que el sector de inversión y los precios se están fijando más al tema de la demanda. Como hay una desaceleración de la demanda, la oferta pasa a un segundo nivel, y eso es lo que estamos viendo lo que está pasando en las últimas semanas y en los últimos meses. Ahora, estimamos que hasta el 2024 va a haber un crecimiento. Este gráfico muestra la producción minera de cobre por región. Y en línea punteada roja podemos observar la estimación que hacemos nosotros. Digamos, las barras indican que las empresas dicen que van a producir. Nosotros siempre dejamos un margen de error. Depende del país y depende de la región, pero aproximadamente a nivel global es un 6%, porque estimamos que va a haber problemas, ya sea de mantenimiento, problemas sociales, que pueden llegar a que este cumplimiento no se realice de producción mundial. Pero de todas formas estimamos que en los próximos 3 años va a haber un crecimiento considerable del 2-3% anual de la producción minera de cobre. Sobre todo en Latinoamérica, pero también África y Asia van a tener buenos años, estimamos, esperemos. Pero esto siempre es mirando al mediano plazo, pero también no tenemos que dejar de ver al futuro. Y estimamos que a partir del 2025 este crecimiento va a estancarse por 1 o 2 años y posteriormente a bajar, debido a que en los últimos años, pese a que hubo un precio favorable del cobre, las inversiones mineras no han aumentado en relación al precio del cobre. Entonces hay un estancamiento en la producción de nuevos yacimientos, de nuevos depósitos, y con esto lo que estamos tratando de decir es que a medida que las minas siguen produciendo, la ley tiende a bajar, porque bueno, se van envejeciendo, por así decirlo, y no estamos reemplazando esta baja de la ley de cobre con nuevas minas, porque hay bajo nivel de inversión en minería. Entonces esto puede llegar a ser un problema a partir del 2025, según nuestras estimaciones. Ahora, eh, vinculado parcialmente a la inflación, vinculado a los costos de transporte debido a un mayor costo en los combustibles, etc., podemos observar que a partir del tercer trimestre, estos son datos trimestrales del costo de caja totales o el costo de producción minera, podemos observar que hubo un aumento en los costos de producción minera a partir del tercer o cuarto trimestre del 2020, y esto se ha acentuado en gran medida a partir del primer trimestre, y estamos procesando los datos del segundo trimestre y va a ser una diferencia similar a del primer trimestre, es decir, al alza. Entonces, lo que está diciendo esto es que es cada vez más caro producir 1 tonelada de cobre fino. Por otro lado, Perú, que lo podemos observar en la línea azul, y solamente como referencia puse en línea punteada roja el precio promedio del cobre. Como podemos observar, comparado a el promedio del global, del mundo, que se encuentra en línea verde, Perú sigue siendo muy competitivo en costos de producción minera. De todas formas, en el segundo trimestre puede haber alguna sorpresa. Estimamos que esta línea se van a acercar bastante, debido a, bueno, a varios problemas en, bueno, aumento de costos en general.
Ahora, otro tema para considerar es la producción refinada de cobre. Históricamente, las fundiciones de cobre y la refinería de cobre trabajan al unísono y son bastante relevantes para determinar el precio final del cobre. ¿Por qué? Porque hay capacidad hasta cierto punto para procesar el cobre, con los concentrados de cobre, por ejemplo, que se exportan desde Chile o Perú u otros lugares del mundo. Lo que podemos observar a la izquierda es que las fundiciones de cobre se van a estancar en capacidad o en la utilización de las fundiciones en el 78%, pese a que durante los próximos 3 años estimamos que la capacidad y la producción va a aumentar, al 2-3% anual. Pero las refinerías de cobre, como podemos ver a la derecha, van a aumentar, la utilización en las refinerías va a aumentar considerablemente en los próximos años, porque en los últimos años hubo un desbalance en la ecuación entre las fundiciones y las refinerías, y eso estimamos que va a empezar a normalizarse durante los próximos años. Y quería hablar más detalladamente sobre las exportaciones desde Perú. Y en el gráfico izquierdo podemos ver como el volumen exportado en de concentrados de cobre versus la ley de cobre, es decir, la cantidad de cobre que tienen estos concentrados. Y podemos observar cómo, si bien la ley se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 4 años y medio, durante el 2022 esta ley ha bajado considerablemente. De hecho, estaba en promedios del 25-26% y en los últimos meses han estado entre el 23 y el 24%. Esto debido a principalmente problemas en algunas operaciones, pero para compensar esta baja de ley, obviamente el volumen de exportación el volumen exportado de concentrados tiene que subir para compensar esta ecuación. En el gráfico derecho podemos ver dónde estos concentrados, el destino de estos concentrados, y podemos observar que técnicamente en promedio el 70% del cobre va dirigido a China, Japón generalmente, para la mayor parte de los meses, es el segundo importador de concentrados desde Perú. Pero atado a esto, a que cada vez que se tiene que exportar más tonelaje de concentrado de cobre para compensar una baja en la ley, tenemos que los aumentos en los costos de transporte por tonelada han aumentado exponencialmente. De hecho, se han duplicado desde julio, agosto del 2020, casi los precios o los costos para transportar una tonelada tanto de concentrado en azul como los de cátodos en celeste han aumentado, o sea, han casi duplicado. Con lo cual esto obviamente pone presión a tanto el margen que tienen las empresas mineras. Es decir, todas estas variables han sido un cóctel bastante explosivo durante los últimos meses, y eso han llevado a, obviamente, que los ingresos que tiene los países productores como Perú han bajado debido a que los márgenes también bajan por parte de las empresas mineras. Solamente esos eran los temas que quería conversar el día de hoy. Para hacer un resumen general, si bien todos estos datos, no me gusta mostrar muchos pronósticos porque, sobre todo en una época tan volátil como la que estamos viviendo, es muy difícil pronosticar lo que está pasando porque hay muchas variables, desde el conflicto armado o la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene un impacto, por más que no sea una de las principales variables, tiene un impacto considerable en la situación económica, desde las políticas de la Fed, que vamos a tener novedades en los próximos días. Es decir, es difícil pronosticar el precio del cobre o lo que pueda pasar a nivel de oferta-demanda en los próximos meses, porque las variables están cambiando en gran medida. Pero solamente como un resumen, si bien a corto plazo, tanto en el pasado como en los próximos meses, nuestra visión es pesimista. Estimamos que inclusive los precios de cobre podrían bajar un poco más debido a estas variables que vi. Cuando nos enfocamos en el mediano y largo plazo,
por ejemplo, estamos viendo que ciertos sectores, como el sector energético, el sector automotriz de China, están teniendo durante los últimos 2 meses, y estamos esperando que julio también arroje variables positivas o resultados positivos. Estamos viendo que hay un repunte en la actividad industrial en estos sectores, no así en el sector de construcción. Bueno, hay otros factores que están afectando. Evergrande, tal vez lo han escuchado, hay un problema en las hipotecas bastante grande, en el retraso de la entrega de los edificios y los proyectos de construcción. Entonces, ese sector todavía no está repuntando, o se encuentra bastante negativo, pero automotriz, energético, estamos viendo una mejora, lo cual ¿cómo decirlo? Nos permite soñar en un último trimestre del año donde esperamos que haya algún repunte. Obviamente también depende de la situación económica o las políticas financieras que vaya a tener Estados Unidos y la Unión Europea. Pero solamente como resumen, vemos que tuvimos un negativo o un pesimista pronóstico a corto plazo, positivo a mediano plazo, y a largo plazo es extremadamente positivo, y ahí es donde quiero hablar sobre un poco sobre la transición energética. ¿Por qué? Si nosotros queremos, si el mundo quiere lograr los objetivos que se propuso durante la COP26 el año pasado, o hace 2 años, el año pasado, y la disminución de la emisión de gases de invernadero y de emisiones de gases de carbono, tenemos que invertir ahora. Y esa inversión, que por eso mencioné que sobre todo el 2025-2026 van a ser años críticos para el cobre, es porque para el 2035, si queremos cumplir los objetivos hacia el 2050 de emisiones de carbono, para el 2035 muchos analistas estiman que la demanda de cobre se tendría que duplicar. Es decir, el cobre tiene un futuro brillante. Entonces solamente quería decir eso. Si bien ahora estamos todavía renegando un poco sobre los precios actuales del cobre, el futuro del cobre, el futuro de los precios del cobre es brillante. Y sobre todo va a ser muy importante observar lo que vaya a pasar a partir del 2025-2026, que ahí estimamos que podría haber un déficit importante con la oferta y la demanda, y bueno, hay diversos caminos que se pueden seguir, pero estimamos que ahí el precio del cobre debería ser bastante favorable. Eso ojalá que haya sido claro, y eso quería hablar sobre el día de hoy. Muchas gracias, y cualquier pregunta que tengan voy a estar aquí presente. O me la pueden enviar a los correos que ven en pantalla. Excelente, Federico. Muchas gracias por la muy clara explicación del tema. Para muchos inversores, quizá conocer puntos importantes que tú has explicado sobre la oferta, la demanda, pues eran muy lejanos, pero estoy seguro que luego de esta presentación pues ya no van a tener ninguna dificultad en entenderlo. Ahora también nos has dado una triste noticia sobre el panorama del cobre para el corto plazo, pero a la vez alentador para el largo plazo, ¿no? Y esto también es bueno para nosotros como inversores, porque nos va a permitir, de cierta manera, adelantarnos a lo que podría pasar y poder, de cierta manera, ajustar nuestro portafolio y aprovechar estas oportunidades, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Federico. Ahora quiero dar pase a César Romero. César Romero es analista de estrategia en Renta 4SAP. Para quienes no conocen a César, César es bachiller de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, cuenta con amplia experiencia en mercado de capitales, más de 4 años. Actualmente se desempeña como analista de estrategia y lidera la valorización de empresas, artículos de opinión, elaboración de carteras, recomendaciones a nivel local e internacional y otros temas dentro de Renta 4. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alonso. ¿Qué tal? Un gusto. Gusto con todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, César? César, igual muchas gracias por estar conectado aquí con nosotros, compartiendo la información con los inversionistas.
Yo tengo unas cuantas preguntas. Me gustaría por acá intercambiar ideas contigo acerca de no solo el panorama para el sector minero, sino en general para la BBL, ¿no? Porque como ya hemos mencionado, esto no solo afecta a las empresas mineras, sino en general afecta a todos los sectores, ¿no? Entonces, ya Federico nos compartió su view respecto al cobre en el corto plazo, que, que hay muchas variables, pero termina siendo pues pesimista de cierta manera, ¿no? ¿Qué otros riesgos consideras tú, César, que un inversor debería tomar atención de cara a su cartera, ¿no? Dentro del mercado peruano. Sí, bueno, en el mercado peruano hay riesgos de, digamos, únicamente los endógenos, o sea, los locales. Tenemos uno de los riesgos más importantes ahora, que termina siendo por el lado social, digamos. Con la presidencia de Castilla hemos visto una vinculación en el lado social y el político, en donde uno termina influyendo en el otro. Entonces, digamos, en los últimos meses hemos visto unas protestas o huelgas más generalizadas que han impactado mucho más en la producción. Esto en minas como Las Bambas, por ejemplo, o en Cuajone de Southern, o en Cerro Lindo de Nexa. Entonces, y básicamente lo que esto nos está diciendo es que hay un descontento social que probablemente pueda seguir escalando si es que la presidencia no logra tratar de o resolverlo de la manera más eficiente posible. Entonces, por ese lado, eso podría estar generando también posibles caídas en la bolsa local, porque o sea, hemos tenido buenos días o buenas semanas con los precios de los metales, antes de que empezaran a caer en estas últimas semanas, ya meses. Entonces, digamos, la bolsa peruana como tal no pudo recuperarse como otras, básicamente por ese tipo de problemas que ya los venimos acarreando desde finales del año pasado. Ese es uno de los riesgos principales. Ya hemos visto la elección de la nueva presidenta del Congreso, entonces por ese lado tal vez no tengamos tanto impacto, en el sentido de que mayor inestabilidad por una posible salida del presidente, digamos, si es que eventualmente sucediera, podría generar igual un tipo de incertidumbre que también tendríamos que incorporar en el análisis, ¿no? Pero dentro de todo, ese sí es algo que podría afectar a la bolsa, no solamente al sector minero, sino a los demás sectores, ya por un tema de crecimiento del PBI, ¿no? Dentro de lo que comentaste inicialmente, pudimos ver también la importancia que tiene no solo el cobre, sino en general la minería para el Perú, entonces de alguna manera va a haber un efecto también indirecto sobre las demás compañías. Inicialmente. Otro de los riesgos que también estamos observando, que también puede ser relativamente importante después de lo social y lo político, puede ser lo regulatorio. En este caso, mediante un decreto supremo, hemos visto que se han hecho algunos cambios sobre la base de los sindicatos, es decir, qué tan flexibles van a ser los sindicatos, no solamente del sector minero, sino en general. Entonces, con este decreto supremo, creemos que es una manera de Castillo de quitarse un poco la presión de encima, tratando de dar algo que pueda ser positivo para la gente, ¿no? Con esta manera van a ser un poco más, va a ser más sencillo poder hacer una huelga o una protesta dentro de una empresa, y las compañías como tal no van a poder permitir que los trabajadores que quieran trabajar trabajen durante una huelga, por ejemplo. Entonces va a haber varias cosas que van a cambiar en ese aspecto, es algo que ha pasado hace algunos días. No hemos visto un impacto en la bolsa, porque todavía, digamos, no hay una respuesta en relación a los sindicatos o a las empresas sobre esta medida. Podría tener un impacto, todavía no es, no lo sabemos como tal. Esos son dos riesgos que tenemos, que son sociales y políticos, digamos, que vamos a tener que ir revisando en los próximos días. Y de todas maneras, algo que también tenemos que nosotros sopesar es la data estadounidense. Como mencionaba Federico también en su presentación, y lo mencionaste también tú, data económica que tenemos que ir revisando por el lado de China o de Estados Unidos. El caso de China es la desaceleración que estamos observando, como lo comentó justamente Federico en la general presentación que hizo. En el caso de China, vamos a ver probablemente desaceleración por el lado del real estate. Eso de ahí le va a pegar al tema de los commodities, y eso nos podría pegar a nosotros también por la importación que ellos realizan del cobre peruano. Entonces, todo eso va a generar, y para vincularlo a Perú, probablemente menos ingresos de las mineras. Y cuando hay menos ingresos de las mineras, también va a haber menos regalías, menos impuestos, menos canon, y eso va a generar menos inversión. Y si hay menos inversión, probablemente también haya menos ingresos para las comunidades, y eso también podría generar
por un lado, digamos, indirecto, una mayor presión sobre las compañías, ¿no? Entonces, digamos, hay varias cositas que por ahí están sumándose, varias drivers tenemos, el lado social, político, regulatorio. Si tuviera que incluir alguno más, probablemente sea el caso de Estados Unidos, en relación a la tasa de la Fed. Una manera, digamos, para vincularlo rápidamente, es que cuando sube la tasa de la Fed, eso lo que hace es elevar la tasa de interés del activo libre de riesgo de Estados Unidos, que termina siendo los treasuries, y cuando pasa eso, los dólares de todo el mundo se van para Estados Unidos, sobre todo economías emergentes. Lo que termina haciendo es que el tipo de cambio suba, porque hay menos dólares. Entonces eso hace que el tipo de cambio suba, y por este motivo tenemos un impacto directo sobre las compañías, sobre todo las compañías que exportan, que pueden beneficiarse al recibir dólares que tengan una mayor proporción, pero tenemos el otro impacto, que es las empresas que están endeudadas en dólares, cuya deuda tendría que apreciarse si es que sus ingresos son en soles, porque van a tener que usar más soles para poder pagar su deuda. Entonces, digamos, por ese lado también podemos tener un impacto negativo de algo que tal vez no se vea tan cercano como es la tasa de la Fed de Estados Unidos, ¿no? Que justamente mañana va a salir el dato de cuánto lo van a subir. Más o menos estos serían algunos de los drivers principales, pero igual son un montón al final, ¿no? Y son varias cositas que pueden mover el índice. Sí, efectivamente, César, son varias cosas que pueden mover la brújula. Y bueno, inversores, como ustedes habrán escuchado, es importante estar atento a todos estos riesgos antes de tomar una decisión de inversión. Si bien la bolsa ha repuntado en los últimos días, ha mostrado una buena recuperación, algunos volúmenes interesantes, todavía los riesgos están presentes, ¿no? Así es que considerar ello. César, tengo otra pregunta, dado todo lo que has mencionado acerca de los riesgos, que me pareció súper interesante. ¿Qué sectores tú consideras que podrían, a nosotros, en caso estamos invertidos, pues deberíamos tener cuidado, o sea, dado que podrían verse perjudicados? ¿Y qué otros sectores podrían ser atractivos o de cierta manera generarnos un cierto nivel de defensa, ¿no? Dado todos estos riesgos que hemos conversado. Justo ahora estamos en presentación de estados financieros y hay algunas empresas que han sorprendido de cierta manera a pesar de tener datos de la inflación pues bastante elevados, y hay otros que ya veremos pues si logran cumplir con las expectativas del consenso de analistas, a nivel local, ¿no? Me refiero. Entonces, ¿qué opinión puedes darnos sobre a nivel ya más sectorial? Sí, digamos, se han repetido algunas variables que también hemos visto en el mercado extranjero, en el sentido de que las acciones de consumo masivo han tenido mayores presiones por la inflación, dado que normalmente dentro de estos productos tienen que levantar los precios para poder generar las mismas ganancias, si es que lo pudieran hacer. Algunas pueden trasladar gran parte de esta inflación a sus productos, en el caso de las transnacionales como Coca-Cola, por ejemplo, que no se ven tan impactadas por esto, Pepsi tampoco. Pero algunas que son más locales o más regionales, que no tienen tanto impacto externo, sí pueden verse afectadas por esto, ¿no? Como es el caso de Walmart, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos. Más o menos el parecido a nivel local sería algo así como Alicorp. En el caso de Alicorp, esta es una de las empresas que necesita también de commodities, al igual que Bacus, por ejemplo, para poder generar una mayor producción. En el caso de ellos, trigo, maíz, etc. En el caso de Bacus, bueno, lúpulo y otros derivados de necesarios para la cerveza. Entonces, básicamente hay un impacto de la inflación por el tema de los commodities que ellos tienen que importar, y por otro lado, dentro de lo que ellos van a tener que vender, ya tienen que por ahí aumentar el precio para poder reducir un poco el impacto de los costos que ellos están teniendo, y de esa manera, digamos, va a tener un impacto sobre la gente, ¿no? Que probablemente termine por comprar menos. Ese es uno de los sectores que se ha visto algo golpeado en el primer trimestre, y vamos a ver que va a continuar, dado que la inflación ha continuado subiendo en el segundo trimestre. Se espera que ya hemos llegado a picos, dado que los commodities han empezado a bajar, el petróleo ya estaba en casi $120, ya está rondando los $100, cayendo incluso algunos días. Entonces, eso podría aligerar un poco las presiones sobre la inflación en los próximos meses, de todas maneras. Otros sectores que, digamos, ha podido o podría haberse beneficiado de ese sector financiero. El sector financiero como tal, normalmente entre la tasa activa y la tasa pasiva, la tasa activa viene siendo la de préstamos y la pasiva de depósitos, el spread que se calcula entre estas dos tasas normalmente depende un poco de la tasa de referencia del Banco Central, ¿no? A nivel local del BCR. Entonces, cuando vemos que la tasa aumenta, el spread de los bancos también tiende a aumentar, y cuando el spread aumenta y la ganancia o el margen que obtienen
por las tasas activas son mayores a las que ellos entregan por las tasas pasivas, hace que los ingresos terminen aumentando, ¿no? Y esto, como son ingresos que dependen de una tasa exógena, digamos, es que los márgenes no se ven afectados y los volúmenes terminan por aumentar. Algo así como si una minera observa que el precio del commodity que ellos venden sube, ¿no? O sea, no gastan nada más, simplemente venden más porque el precio está subiendo. Lo mismo pasaría con los bancos en este caso. Ahora, como estamos viviendo en un clima no solamente de alta inflación, sino también de decrecimiento económico, por ahí vamos a ver una desaceleración de la inversión privada, de la inversión pública, que al final también va a terminar por golpear al sector financiero en temas de créditos o préstamos corporativos hipotecarios a niveles mediano y largo plazo. Entonces, por ese lado sí va a haber un impacto, pero por lo menos podría ser compensado por ese spread de tasas que comentaba. Por el lado de construcción, este es un sector que también requiere de una importación de commodities a nivel local porque nosotros no producimos todo el clinker necesario para hacer el cemento, a diferencia de otras empresas estadounidenses que pueden tener ese espacio. Entonces, es por eso que en el primer trimestre hemos visto que muchas empresas como Ceros Arequipa o Cemento Facasmayo han reducido sus márgenes. Algunos lo han reducido en menos que otros, dado que algunos sí tienen una mayor capacidad de producción de los commodities o de los suministros requeridos, pero dentro de todo eso igual ha sido algo que ha golpeado un poco los ingresos de estas compañías, que hace un año tenían ingresos históricos, EBITDAs históricos, y ahora han empezado a caer porque también un poco con la coyuntura la gente empezó a salir y ya no está gastando lo mismo que gastaba antes para probablemente aumentar el tamaño de la vivienda en la que ellos están, o algún tipo de remodelación, que era algo que veíamos un efecto post-COVID, digamos, que elevó las toneladas de cemento para el despacho local en más de 1 millón, momentáneamente en el primer semestre del 2021. Y bueno, sectorialmente, si vamos un poco más allá, digamos, el sector un poco más local o que menos impacto tiene frente a variables extranjeras es el sector eléctrico o utilities, como se le conoce a nivel internacional. Normalmente, como tiene espacios de concesión directos y la mayor parte de los ingresos se reparten dividendos, es que no tiene tanto sesgo versus probablemente de crecimiento de las economías a nivel mundial. Normalmente la producción va a seguir creciendo y la demanda va a seguir creciendo, porque demográficamente el Perú va a seguir creciendo. Entonces, digamos, tiene variables que son mucho más a largo plazo que otro tipo de sectores. Entonces, por ese lado no hay tanto impacto por este sector en particular. Si tuviéramos que hacer más o menos una idea de cuáles podría irle mejor que a otras, creeríamos que el sector en particular minero podría tener a mediano y largo plazo, como mencionaba Federico, un mayor crecimiento. A nivel de corto plazo vamos a ver los resultados trimestrales de algunas como Volcan, que todavía no reportan, probablemente caídas en la producción de los volúmenes, ¿no?, que podría afectar un poco las acciones. En el caso de las financieras va a depender de ese trade-off, de más o menos la estructura del portafolio que estas tengan, si es más retail o menos retail, eso podría indicar qué tanto impacto va a tener versus un decrecimiento de la inversión o de la demanda. En el caso del sector eléctrico casi no tendría mucha variación, creemos. Y bueno, construcción financiera, bueno, las construcción deberían de caer, o por lo menos no deberían tener mucho crecimiento en el corto o mediano plazo, básicamente porque la inversión privada y la inversión pública está cayendo bastante, la inversión pública por un estancamiento en las obras. Hemos visto que una muy pequeña parte de los ministerios están ejecutando las obras que deberían de estar manejando durante el año. Entonces, esas cosas van a pegarle un poco por el nivel público, y a nivel privado también estamos viendo menos obras, ¿no? Tanto por el lado minero como de construcción estamos viendo que hay menor inversión privada por ahí. Excelente, César. Sin duda, ya saben, inversores, aquellos que están posicionados en ciertos sectores, pues César ha compartido datos muy interesantes de cara a cuidar su portafolio y también aprovechar estas oportunidades. Pero ahora centrándonos por el lado, César, de aprovechar las oportunidades, sabemos que en estos periodos de volatilidad, en estos periodos de miedo, de estrés, donde muchos inversores retail salen huyendo de la bolsa y se esconden bajo la cama, es donde también se presentan oportunidades para generar retornos en el mediano o largo plazo, ¿no? Porque, ojo, recordemos que invertir en bolsa es una visión de mediano o largo plazo. Se presentan oportunidades de corto, sí, pero la idea es siempre tener una mirada larga. En ese sentido, César, ¿qué acciones ustedes están viendo con cierto nivel de atractivo y están recomendando a sus inversores?
Sí, dentro del sector por ejemplo, bueno, lo que estamos recomendando ahorita es, Alicorp hemos estado recomendando, básicamente porque si bien tiene el sector de consumo masivo que les comentaba que se ha desacelerado, creemos que ya está en un punto de compra, después de que ha bueno, salido de 2 operaciones, una en Argentina y otra en Brasil. La empresa ha empezado a crecer en business to business gracias a la recuperación de los restaurantes. Tiene un sector de molienda que tiene una correlación positiva con el crecimiento de los commodities. Entonces, por ese lado se ha beneficiado en el tercer trimestre. Creemos que por lo menos por ahora tiene cierta expectativa de crecimiento, o más bien dicho, de recuperación. Entonces, durante el año probablemente se empieza a acelerar, pero creemos que entre el segundo y tercer trimestre podría haber un poco más de espacio para esta acción que ha estado bien golpeada, justamente por el tema de los ingresos internacionales, donde más se ha visto afectado por consumo masivo. Por otro lado, en minería hemos visto resultados de Cerro Verde ya reportados por el segundo trimestre, ¿no? Junto con lo mencionado por Freeport, quien es dueña de Cerro Verde. Entonces, básicamente hemos visto que a pesar de que muchos han perdido en tonelaje, es decir, en exportaciones en el primer trimestre, por temas de menores leyes, que es algo que le ha pasado a Volcan, por ejemplo, dada los años de vida, o sea, dada el poco índice de años de vida que tiene para la mayoría de sus minas, es algo que no es un efecto, digamos, que es para todas las mineras. Buenaventura también tiene algo parecido, sobre todo porque Uchucchacua está paralizada, entonces por eso es que el precio podría haber estado bajo. Pero en el caso de Cerro Verde, por ejemplo, hemos visto que las leyes han continuado subiendo. Hemos visto también que el tonelaje, en el caso de Cerro Verde, en concentrados, ha alcanzado un máximo histórico en lo que es el segundo trimestre. Entonces, por ese lado, han podido, digamos, aguantar un poco la caída del precio del cobre, gracias al mayor tonelaje o a los mayores despachos que han hecho. Entonces, por ese lado creemos que en minería Cerro Verde se ha mantenido, ha caído un poco los márgenes en el segundo trimestre, pero es lógico, digamos, dada la caída de los precios. Entonces, por ese lado es la que mejor podría sostenerse a largo plazo, ¿no? Y gracias a Cerro Verde, digamos, es que Buenaventura también ha logrado aguantar el cash flow, ¿no? Tiene un 20% de Cerro Verde y por ahí más o menos va generando ingresos. En el sector financiero hemos visto que Interbank, o bueno, el conglomerado IFS, es uno de los que mejor data ha tenido, o sea, data financiera como un menor ratio de morosidad. Hemos visto que el ratio de capital global también, digamos, se mantiene sobre los niveles de la banca múltiple, que es más o menos sólido y de alguna manera te permite un poco pagar o aguantar las provisiones o los gastos atrasados. Digamos que mientras más sube esto, más cobertura tiene la empresa. Entonces, por ese lado, digamos, hemos visto que este banco podría sostenerse un poco más. Igual el precio de la acción como tal también se presenta como una oportunidad. Entonces, por ahí podría ser el lado financiero. Y por el lado de construcción, estamos viendo Aceros Arequipa como una buena opción. De hecho, ellos tienen un poco más de poder en el tema de los commodities, dado que la gran parte de esto proviene del mercado local, o sea, de Perú, no tienen que importarlo, entonces por ese lado hay muchos costos que ellos se terminan evitando, y es por eso que los márgenes se han mantenido relativamente estables. Han caído igual como todos, pero dentro de todo, igual mejor que la industria, mejor que sus pares. Entonces, por ese lado ha sido una buena oportunidad. Creemos que el precio, que si bien en los últimos años ha crecido con bastante fuerza, ya se ha caído, o sea, ha desacelerado bastante versus los máximos, y creemos que podría nuevamente crecer gracias a las operaciones que tienen en la nueva serie, que les va a permitir captar mejores márgenes y tener mayores volúmenes de venta. Entonces, por ese lado, digamos, Aceros Arequipa podría ser una oportunidad. Ya en el mercado de energía eléctrica, pues ahí ya más o menos todas tienen algo parecido, pero dentro de todo hemos visto la noticia de la reducción de capital de Enel, que un poco ha subido el precio de la acción, junto con una reducción de las acciones. Por ese lado, vemos a Engie como una de las principales para crecer, pero igual vemos que el upside ahí es bastante pequeño, bastante acotado para este sector. Entonces, digamos, ahí es un poco más un play a los dividendos, más que a lo fundamental de la compañía. Excelente, César. Ya saben, inversores, espero hayan tomado nota de estas empresas que ha comentado César, que están muy interesantes. Y ahora, César, para terminar con esta lista de preguntas que armé, yo sé que la bolsa pues es muy volátil, ¿no? Y depende, como hemos conversado, de muchísimos factores. O sea, intentar predecir qué va a pasar en el corto, mediano plazo, sobre todo en el corto, ¿no? Es muy complicado.
pero igual me gustaría conocer cuál es la visión que tienen ustedes en Renta 4 para los próximos 6 meses, si es que ven un panorama alcista o ven un panorama, pues, quizá un poco teñido a la baja. Sí, en este caso, a 6 meses, digamos, viendo ya a finales de año, entonces ahí más o menos lo vemos un poco por escenarios. Digamos, las casas de bolsa a nivel internacional o los bancos de inversión en general, todos los players del mercado bursátil de Estados Unidos, más o menos le dan una expectativa de alrededor del 30% de una recesión de Estados Unidos en los próximos 2 años, 2022-2023. Y para Europa un poquito más, alrededor de 40-50, por temas ya del suministro de Rusia y tal, de gas ruso, ¿no? Entonces, un poco aquí el tema es, en el caso de que esta economía, Europa o la economía estadounidense caiga en una recesión, vamos a ver un golpe que va a ir dirigido no solamente a mercados emergentes, sino también a China, que es el principal player comercial del mundo. Entre exportaciones e importaciones, China es el primer país en el mundo. Entonces, básicamente, el trade que hay ahí es de productos finalizados, es decir, tecnológicos de Estados Unidos para China. Mientras que China lo que más exporta podría ser productos secundarios o productos, digamos, no tan elaborados, no tan complejos como los estadounidenses. Entonces, digamos, en ese sentido, probablemente China vaya a desacelerarse aún más si es que la economía estadounidense termina por estancarse, o lo propio si es que pasa con Europa. Y ahí es cuando nos va a llegar el impacto a nosotros, cuando China se desacelere. Por el tema del comercio que les comentaba, vamos a ver un efecto también probablemente sobre las inversiones, salida de capitales, que es algo que normalmente ocurre porque también eso va a llevar a que Perú se desacelere, y cuando todas las economías se desaceleran, normalmente el inversionista va por lo más seguro, es decir, lo más grande o lo que menos impacto debería tener. Por lo general, entonces eso indica que se va a ir para economías desarrolladas más que economías emergentes, ¿no? Es un poco más o menos lo que pasó con el COVID, si queremos. Las crisis normalmente nos pegan más a nosotros que a ellos. Entonces, básicamente, en ese sentido, si es que vemos, por ejemplo, que la data del PBI de Estados Unidos para este trimestre sea negativo, entraría una recesión técnica que debería de ser corta, porque igual hay muchas variables macropositivas, el desempleo se encuentra igual en mínimos, 50 años, la inflación se ha mantenido elevada, pero la demanda no ha caído tampoco tanto, y hemos visto que los ingresos corporativos, o sea, igual hay sorpresas, igual hay muchas que están reportando por encima de lo esperado. Entonces, no debería de impactar tanto al mercado, pero igual debería de generar una caída en los índices a nivel internacional. Y a esto también nos vendríamos nosotros ahí también, ¿no? Junto con una caída de los commodities. En el caso de que la data sea positiva y de que, por ejemplo, la Fed esté indicando que ya va a empezar, o que su tono va a ser más hawkish, perdón, más dovish en vez de hawkish, es decir, van a ver a la tasa como en un menor nivel de lo que se estaba estimando inicialmente. Si inicialmente se estimaba 3.5 y después más o menos se proyecta 3.25 o 3, al final del proceso de subida de tasas, eso podría indicar una subida de los mercados, probablemente podría indicar una estabilización de los precios de las acciones en los mercados internacionales, y eso nos beneficiaría a nosotros también. Entonces, en ese sentido, si es que la data no es negativa, sino sale positiva, el consenso 0.5 arriba del PBI, entonces eso sí podría impactarnos positivamente, podría generar una apreciación sobre todo de las acciones mineras en el corto plazo. Entonces, más o menos ahí lo estamos revisando. Igual creemos que con los drivers políticos y locales, sumados a la incertidumbre internacional, lo más probable es que veamos es que tanto el índice estadounidense como el peruano están llegando todavía a un máximo de corto plazo y nuevamente tiendan un poco a la baja en los próximos meses, ¿no? Pero si recuperamos va a depender de si Estados Unidos llega a una recesión en los próximos 6 meses, o si Europa hace lo mismo, ¿no? Y sobre todo, qué tanto se desacelera China. El estimado del Banco Popular de China, el Banco Central de ellos, es de 5.5 para el 2022, mientras que ya muchos bancos internacionales le dan probablemente entre 3.5, hay uno que le dio 0, entonces, de crecimiento de PBI. Entonces vamos a depender un poquito también de eso, ¿no? Si sale positivo, probablemente hay una recuperación; si no, el índice va a tender a la baja en los próximos 6 meses, por lo menos. Perfecto, César, muchas gracias. Yo sé que ya estamos sobre la hora y me disculpo de antemano por abusar del tiempo de Federico y de César, pero quisiera leer un par de preguntas para cada uno. César, podría comenzar contigo ya que estamos conversando. Eh, Me preguntan cómo podría reaccionar el mercado ante la salida de Castillo,
¿no? Con todo lo que está surgiendo en estas últimas horas. Y la otra pregunta es acerca de Minera Corona, pero no sé si tú la tienes bajo cobertura en Renta 4. Ya, no la coberturamos como tal, pero igual más o menos la hemos revisado de vez en cuando, entonces no tengo el análisis al último trimestre, pero podría dar una idea de cómo le ha ido yendo en los últimos años, más o menos. Perfecto. Y bueno, para empezar con respecto a lo de Castillo, lo que el mercado también ha estado observando, y la razón por la cual la BBL cerró positiva hoy, mientras que los mercados internacionales cerraron negativos, es porque en la elección que se estaba pronosticando iba a salir un candidato, o bueno, una presidenta del Congreso que sea por el lado más de la derecha, ¿no? Había 4 listas, la primera y la cuarta eran de derecha, mientras que la segunda y la tercera eran de centro o de izquierda. Salió la de la primera lista, que es Lady Camones. Entonces, digamos, en ese sentido, el mercado ha estado un poco expectativo porque probablemente por ahí podría estar el próximo o la próxima presidenta del Perú, ¿no? Si es que terminan sacando a Castillo y se va también Dina Boluarte de la primera vicepresidencia, entonces, o segunda vicepresidencia. Bueno, entonces, digamos, en ese sentido no debería haber un impacto tan negativo, dado que por lo menos el mercado estaba esperando uno de estos candidatos de derecha, que terminó por efectuarse. Ahora, la verdadera volatilidad va a depender de cuando salga Castillo y eventualmente la presidenta del Congreso, si es que se da el caso, termina siendo presidenta de la República, de qué tan próxima es la elección general, ¿no? Porque en ese sentido lo que tocaría es que declare elecciones generales, entonces ahí entra otra vez presidentes, vicepresidentes y congresistas. Entonces, si es que se llega a dar esto, vamos a ver nuevamente el panorama de los candidatos. Y si lo vemos a como está ahorita, debería de ser candidatos de centro o de derecha, los que más connotación o más importantes son ahora, digamos. En ese sentido, eso beneficiaría al mercado, siempre y cuando todo vaya como se había establecido, ¿no? O sea, el presidente, los vicepresidentes, se convoca elecciones, dentro de las elecciones, gana el que mayor votación tienes, y todo es como que así deberíamos de ver que el mercado no debería tener tanto impacto. Pero si es que las elecciones generales terminan por cambiar a ser solo presidenciales, por ejemplo, o algo así, que pueda ser un poco extraño, pero si algo así llega a ocurrir, ahí sí podríamos ver una mayor volatilidad, por una mayor incertidumbre sobre qué es lo que pasaría, ¿no? Y sobre todo por las inversiones extranjeras, que es lo que más se mueve en este sentido cuando hay nuevas elecciones y el candidato todavía es un poco impredecible, saber a dónde va a ir, ¿no? Entonces, eso es algo que podría ser negativo, pero dentro de todo el escenario base es que si es que saliera Castillo, no debería haber tanta volatilidad en el mercado, dado que los candidatos, o sea, dado que la presidenta del Congreso y los candidatos más o menos se alinean con el mercado. Con respecto a Minera Corona, como hemos ido viendo, dentro del primer trimestre del 2022, igual los márgenes también se han visto relativamente reducidos, el volumen también ha caído, aunque en menor medida. Dentro de todo esto podría generar un crecimiento a largo plazo, pero a nivel local, con respecto al yacimiento que tiene, si no mal recuerdo, ahí sí estábamos viendo una mayor presión, no por huelgas o protestas, pero sí una mayor presión por las leyes minerales. Me parece que estaba pasándole algo parecido a Buenaventura, con el caso de Uchucchacua, ¿no? No paralizando la mina, pero sí menores leyes que indicaban menores ingresos a largo plazo de la unidad. Entonces, en ese sentido, no recomendaría tanto a esta acción como a Cerro Verde, que sí la hemos visto con mejores márgenes, con mayores ingresos y sobre todo con mayores volúmenes cuando el precio también está elevado, ¿no? Y una empresa que casi ni apalancamiento tiene. Entonces, dentro de todo, esta es una de las más estables versus las demás. Minera Corona debería estar relativamente mejor que Volcan, pero igual creemos que el mejor play ahí podría ser Cerro Verde en el corto o mediano plazo. Perfecto, César. Muchas gracias por la información y por responder las preguntas. Federico, para ti también hay un par de preguntas que me han dejado. La primera está relacionada con Chile. Me preguntan cuál es el view que tú tienes sobre los riesgos idiosincráticos relacionados, por ejemplo, a Codelco, con los sindicatos. Y la otra pregunta está relacionada a las reservas de Cerro Verde. ¿Cuántos son los años de reservas que tiene? Yo recuerdo aquellos días de estudiante en la universidad, cuando me colé algunos cursos de minería, mis profesores me decían que perforaban y perforaban y seguían encontrando mineral. Pero bueno, tú ya nos darás la información más exacta, Federico.
Bueno, para responder primero a la pregunta de Cerro Verde, que es la más fácil o más simple para responder. Cerro Verde tiene el día de hoy aproximadamente unos 25 a 30 años de reserva, 25 en realidad, pero esas son las reservas. Lo que tu profesor Alonso te comentó, que perforan y siguen encontrando, eso es parte de los recursos que requieren una mayor, mayor inversión para convertir esos recursos en reservas, que son las que están confirmadas como económicamente viables. Ahora, dentro de las reservas también, de estos 25 años que comento, tenemos dos tipos de reservas diferentes, que son los cátodos, porque se produce tanto cátodos que vienen por parte de los óxidos, como concentrados que vienen por parte de los sulfuros. Los cátodos me parece que tienen 5 a 7 años de reservas, que son los primeros que se van a agotar. Después va a haber alguna producción de todas formas de cátodo, pero mucho menor, y 25 años más o menos de vida útil de la mina. Ahora, si los precios, nosotros pusimos un precio objetivo sí, de $3.5 por libra. Si este precio de cobre se mantiene, esto va a impulsar a las empresas, inclusive Cerro Verde, para realizar mayores inversiones, y esto podría desbloquear más recursos o reservas a nivel futuro. Entonces, eso es lo que tenemos hoy, pero no significa que en 25 años clavados la mina cierra, sino que hay muchas posibilidades de expansión. Y con respecto... Espero que eso haya sido claro. Con respecto al tema de Codelco, de los sindicatos, bueno, Latinoamérica sigue siendo un sector de preferencia para el mundo de inversiones, y se sabe que, digamos, sigue siendo una región muy rentable. Latinoamérica también, los inversores saben que tiene asociado a ciertos factores que son idiosincráticos, como mencionó Erika, o que son parte de diferentes regiones que tienen sus limitaciones. En el caso de Latinoamérica, tenemos limitación con la disponibilidad de agua, por ejemplo, con problemas sociales, con inestabilidad política y con las acciones sindicales. En Chile se sabe que cada 3 años va a haber, o sea, evaluación de los contratos sindicales, y esto puede llegar a tener alguna disrupción en la producción minera. Por eso, en el gráfico que había mencionado de producción minera, nosotros consideramos cierta variable, porque estimamos que a ver, hay algunos eventos que pueden bajar la producción minera. Ahora, con el impacto que tiene a nivel global es de las inversiones al país. Cuando un país tiene inestabilidad política, hay muchas inversiones que dejan de ir a ese país y van a otro país, o el nivel de inversión se disminuye porque los inversores pierden credibilidad, o se disminuye su credibilidad en el sistema, o esperan mejores momentos para invertir. Como Codelco es una empresa estatal, la principal consecuencia que tienen los eventos sindicales es el costo minero, costo de producción minera. Una de las misiones que tiene Codelco para los próximos 8 años es bajar sus costos del tercer cuartil al segundo cuartil, es decir, debajo de la media de los costos de producción a nivel global. Y obviamente, si tienen muchos problemas sindicales, con todos los problemas acarreados, este objetivo va a ser más difícil de llegar. Es básicamente eso las consecuencias que tiene para Codelco, pero a nivel global o a nivel país, también si Codelco, los sindicatos de Codelco tienen muchos problemas, esto se tiende a contagiar a otras empresas mineras, y obviamente que ahí ya puede estar vinculada las inversiones a nivel país. Excelente. Muchas gracias, Federico, César, por su tiempo, por compartir información tan valiosa para el inversionista retail. Nos ha quedado clarísimo, Federico, el panorama que ustedes tienen para el cobre, y también el panorama que tiene César y Renta 4, pues, para las empresas peruanas, ¿no? También agradecer a la audiencia que nos han acompañado. Nos hemos excedido de la hora, pero también agradecerles por habernos acompañado hasta estos momentos. Federico, César, nuevamente les doy las gracias y espero tenerlos en un futuro webinar. Por supuesto. Muchas gracias, Alonso, nuevamente. César, muy interesante tu conversación, aprendí mucho. Yo también aprendí mucho de tu presentación, Federico. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, participantes, queridos inversores, espero que les haya gustado este webinar. Nuevamente, gracias también para ustedes por haberse conectado.
No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. También, por favor, sigan a Renta 4, a Refinitiv. Federico también les ha compartido su correo. Yo en el correo de agradecimiento les compartiré la presentación de Federico, si Federico me da permiso, por supuesto. Por supuesto, sí, sí. Excelente, muchas gracias, Federico. Y ahí también está su correo de contacto por si, por si quieren, desean escribirle, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias a todos, que estén muy bien, cuídense bastante. Hasta pronto. Que tengan un excelente día.